Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta fantástica cerradura ERA de 5 gorjas que me envía mi amigo Andy Mac. Muchísimas gracias, Andy. Está muy bien, es muy divertida y me ha costado mucho abrirla. A pesar de que tengo la llave y he podido ver la codificación, soy principiante en este tipo de cerraduras y una codificación tan extrema como esta me genera problemas. Tiene 3 gorjas que van muy arriba, tercera, cuarta y quinta, y 2 gorjas que están muy abajo, primera y segunda. A pesar de no estar mezclados, altos y bajos, es una codificación muy radical y eso me genera problemas. La primera está directamente apoyada en la cortina, la segunda no apoya en la cortina pero está muy cerca. Aquí veis la diferencia es mínima. Si intento meter debajo la ganzúa y hacer cualquier movimiento de tanteo, ya la paso y caigo en la puerta falsa. Son muy complicadas. De no conocer la codificación sería muy complicado para mí abrir esta cerradura, y el resto, tercera, cuarta y quinta, no me dan problemas. Vamos a desmontarla para ver esas 2 primeras gorjas. Yo creo que merece la pena porque luego se aprecia mejor lo que sucede durante el ganzuado. Vamos allá. No cuesta nada y creo que queda un vídeo mucho más instructivo. Bueno, aquí la tenéis. Esta es la primera gorja. Vamos a girar la cortina. Ahí lo podéis ver. Apoya en la cortina. No queda espacio ahí para circular la ganzúa. Y la distancia que hay que mover la gorja para colocarla es mínima, apenas 1 milímetro. En la segunda tenemos lo mismo. Aquí lo tenéis. La distancia aquí no permite meter la ganzúa debajo. Si la metemos y tanteamos, pasamos la gorja porque la distancia aquí para colocarla es de apenas 1 milímetro, 1 milímetro y medio. Pasaba constantemente esta gorja al intentar tantearla y acababa cayendo en la puerta falsa. Voy a sacarla para que lo veáis con más claridad. Aquí lo tenéis. Esta es la distancia que hay que mover la gorja para colocarla. De hecho, me sucede muchas veces que al intentar colocar la segunda con la ganzúa girada, tocando con la punta, toco las dos a la vez y las coloco las dos a la vez. Y da la apertura directamente. Muy bonitas y para mí muy difíciles de colocar. El resto serían como las que vemos habitualmente, no tienen ningún problema. Aquí lo tenéis. El recorrido que hay que hacer para llegar a la puerta verdadera es muy amplio y la puerta falsa estaría en ese recorrido y se puede caer en ella, pero trabajando con tensión baja no da ningún tipo de problema. El problema son las 2 gorjas que apoyan en la cortina. Bueno, dejadme montar la cerradura de nuevo e intentamos ganzuarla. Vamos a ello. Bueno, ya tengo montada de nuevo la cerradura. Aquí la tenéis. Funciona perfecto. Está cerrada. Vamos con el tensor de Andy. Fantástico. Encaja perfecto y da mucho control sobre la cortina y en consecuencia sobre la tensión. En este caso lo que voy a hacer va a ser intentar colocar primero quinta, cuarta y tercera.
Son gorjas que van muy altas, no dan ningún problema. Si las colocamos bien, dará un ligero avance la cortina y ya empezarán a pedir primera y segunda, que las colocaremos saliendo por fuera y tocándolas justo con la punta de la ganzúa. Vamos allá. Tensión muy leve, la tensión es crítica. Quinta nada, cuarta da un avance, tercera, cuarta, quinta, dan ligeros avances, cuarta, ahí ha avanzado la cortina, parece que tercera, cuarta y quinta están, vamos por fuera, segunda, y ahí está, rozando la primera, daría la apertura. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver, tensión muy leve, quinta nada, cuarta da un avance, tercera se coloca, cuarta de nuevo, quinta, cuarta, vamos a ver, tercera, cuarta, ahí ha dado un ligero avance al tocar la quinta, comprobamos, parece que están colocadas. Vamos por fuera, segunda y ahí. Al tocar la segunda se toca ligeramente la primera también con la punta de la ganzúa y estaría abierto. Vamos a desmontarlo para que veáis que está todo dentro y funcionando. Es una cerradura muy bonita, muy bonita. Sin saber, sin conocer la codificación, hubiese sido muy difícil porque es muy fácil meterse debajo de la segunda y tocarla para tantearla antes de tiempo y la dejas pasada. Cae siempre en la puerta falsa de la segunda o de la tercera. Vamos allá. Quitamos los tornillos. Me encanta lo fácil que se desmontan estas cerraduras y permiten ver el interior. Vamos allá, aquí tenéis las gorjas. La primera que apoya directamente en la cortina con su puerta falsa. Separador. La segunda, aquí la tenéis. Prácticamente igual. También es difícil meterse bajo de ella. Si metes la ganzúa debajo de ella ya la has pasado. Tercera, esta ya es normal. Tiene el falso colocado a lo largo del recorrido antes de llegar a la puerta verdadera. Separador. La cuarta. Separador. Y la quinta. Aquí está la quinta. Tampoco da problema. Separador. Y la cortina. El bulón de cierre con el pilar de paso. Aquí veis el pilar, no tiene nada especial. Y la nota de Andy, muy importante. Bien hecho, Andy Mac. Muchísimas gracias, Andy, por enviarme esta cerradura, estas fantásticas herramientas. Es una gozada trabajar con ellas. Intentaré fabricar algo parecido, aunque no va a ser igual. Y para todos vosotros, esta habría sido la apertura de esta cerradura Era de 5 gorjas con puertas falsas y gorjas apoyadas en la cortina. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.